Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un día excelente y pues bueno, aquí estamos con otro capítulo de 86. En esta ocasión hablaremos sobre el capítulo 4 que desde ahora les digo fue increíblemente bueno y transmitió todo lo que yo creía y hasta más de lo que viene en la novela. Entonces, no perdamos más tiempo y hablemos sobre las diferencias, porque en esta ocasión sí hubo bastantitas que creo que encontré en comparación con la novela. Así que, sin más, comencemos. En esta ocasión, realmente hay tanto de qué hablar que espero que se hayan visto el capítulo, porque mis impresiones van directo sobre todo lo que de alguna forma no se contó porque no se pudo adaptar por cuestiones de tiempo en el anime, y otras cosas porque me sorprendieron precisamente que se hayan incluido en el anime ya que no están en la novela. Entonces vamos a empezar a partir de ahí. La escena con Calle, como les decía, yo pensaba que le iban a adaptar de una forma diferente por cómo había culminado al final el capítulo 3, pero bueno, no pasa nada, me gustó mucho. Y pues bueno, de forma muy rápida quería comentarles una cosa como que será importante en el futuro, no les voy a decir por qué, pero la diferencia entre la escena del anime y en la novela es que, por ejemplo, nos detallan un poquito más con esta escena súper rápida al inicio del capítulo, donde un Lowy dispara a la unidad de Calle y se ve como que salta. Y es que precisamente lo que pretendía esta unidad era cortar las piernas del Juggernaut para quedarse solo con la parte de la cabina de la unidad de Calle. No les voy a decir por qué, no les voy a decir para qué, pero lo que sí sucede es que varios Lowy se juntan alrededor de la zona, y pues obviamente esto causa muchas molestias en los 86, porque pues obviamente no había posibilidad de ir a salvar a Calle. Una de las que más tenían la intención de hacer algo era Anju, quien de alguna forma, aunque un poco irresponsable, quería ir a salvarla. Shin la detiene y le dice que era una trampa y que ella lo sabía y que tenía que controlarse. Entonces obviamente Anju, con todo el pesar, se detiene y pues se concentra únicamente en lanzar granadas hacia la parte en donde está Calle para causar explosiones y que de alguna forma las unidades que se encontraban ahí se retiraran, y que si de alguna forma su amiga seguía viva o no sé, alguna esperanza de que todavía pudieran salvarla, pero ya estuviera malherida, pues bueno, terminara por realmente morir, pero sin que la legión pudiera maltratarla o hacerle algo por el estilo. Ahora bien, toda la escena que sucede con Lena es idéntica en la novela. Me gustó tanto, tanto, tanto la actuación del seiyuu de Sio, porque lo hace increíble, de verdad. Ese enojo y esa rabia y todo lo supo transmitir muy bien y me encantó. Algo que sí me gustaría como dejar en claro es que, por ejemplo, cuando Raiden le pide a Sio que se calme y que deje ya la discusión que está teniendo con Lena, porque de alguna forma se está excediendo en cómo está hablando o manifestándose. Esto no tiene tanto que ver con que Sio le haya dicho sus verdades a Lena o el cómo lo dijo. Aquí la situación es que, por ejemplo, los 86 de alguna forma tienen una promesa no escrita de no perder el tiempo tratando de hacer entender a los handlers situaciones que no van a poder comprender. ¿Por qué? Porque los 86, obviamente, como ya quedó bastante claro, no les consideran personas, no se preocupan por ellos, no empatizan con ellos y definitivamente no les importa cómo mueran los procesadores. Y aunque Elena tratara de alguna forma ser buena, empatizar, ella creía que se estaba ganando su confianza. Lo cierto es que no era todo lo contrario. Y algo que manifiesta, por ejemplo, Raiden, es que él nunca había hecho nada por hacer entender a su handler que se estaba equivocando, o que, por ejemplo, estaba siendo muy hipócrita en tratarlos como si fuera, en que ella los tratara como si fueran amigos, cuando realmente eran personas en una situación donde la jerarquía de Elena y la posición de Elena, no solo en el ejército, sino en su posición social, como ella, como humana, como persona reconocida en la República con derechos,
Y con todo eso que lo rodea, a estos 86 que son meras armas, que son juguetes del ejército, que los mandan a morir y que no pueden opinar sobre su situación, pues bueno, obviamente todo esto de ninguna forma se lo intentaron hacer ver a Lena porque ellos sentían que era una pérdida de tiempo y que no lo iba a entender. Entonces, obviamente, ellos ya habían perdido esas ganas de querer discutir, hacer entender a las personas y pues bueno, de ahí ese como reclamo por parte de Raiden y varios de sus compañeros, porque pues bueno, no tenía sentido, era una pérdida de tiempo el tratar de hacer entender a otro handler más sus... Y bueno, por ejemplo, continuando con lo que sucede en el capítulo, nos muestran varias escenas donde Sio reflexiona a lo largo del día el cómo actuó. Y pues bueno, él se siente mal porque de alguna forma siente que le faltó el respeto a la muerte de Calle, exaltándose, porque algo que nos explican es que, por ejemplo, todas estas personas que forman el escuadrón Spearhead, como ya sabemos, son gente de élite, gente que ha vivido ya varios años en el campo de batalla y por fortuna no han fallecido y además cuentan con unas habilidades especiales que precisamente les han salvado la vida. Entonces, estas personas se han ganado el derecho de tener un nombre clave. ¿Por qué esto es importante? Si recuerdan un poco y si le pusieron un poco de atención, por ejemplo, el Escuadrón Pleiades, que sale, si mal no recuerdo, en el capítulo 2, capítulo 1, solo algunos de sus miembros tenían nombres clave. Si pueden ver en la pantalla que aparece cuando Lena los está comandando, solo algunos tienen estos nombres y otros, por ejemplo, están identificados con números. Esto es precisamente porque así se diferencian las personas que tienen un poco más de habilidad en batalla de las que no. Obviamente, no se proporcionaban los nombres reales por lo que se menciona dentro de este capítulo 4, con la plática de Shin y de Lena. Y se utilizaba, o más bien se le proporcionaban estos nombres clave a los handlers y pues ellos simplemente estaban cómodos con eso. Esto lo menciono porque, por ejemplo, en el frente de batalla, los handlers no meten sus manos, el ejército no mete sus manos, sino que los propios 86 deciden como tal sus jerarquías. O sea, ellos crean sus propias reglas, ellos saben cómo se manejan y pues simplemente el capitán es el que le hace saber todas esas situaciones al handler en cuestión. Retomando a las escenas en las que está Sio, por ejemplo, con sus compañeros, se puede ver cómo todos tratan de alguna forma de consolarlo y al mismo tiempo molestarlo por sus actitudes, pero bueno, o sea, todos son muy amigos y saben que la situación con Calle, pues bueno, fue bastante complicada y la actitud de Elena pues obviamente no ayudó, combinada con la actitud de Sio que explotó. Bueno, terminó dando ese resultado catastrófico. Algo que me parece muy gracioso es que incluyeran como esa parte de las chicas abrazándolo, tratando de quitar la camisa para coserle un botón. O sea, eso no está en la novela, pero me dio mucha risa. Una de las cosas que me gustó fue que incluyeran ese diálogo de Anju mencionando que, por ejemplo, Sio había tenido la fortuna de conocer a una persona buena, entre comillas, como lo era el capitán, que era precisamente esta cuestión por la que entraba en conflicto Sio, porque la actitud de Elena le recordaba un poco a su ex capitán de escuadrón. Y pues bueno, esto lo menciono de forma muy rápida y era algo que hablábamos sobre Krena en el capítulo pasado, y es que no sabemos cómo los procesadores han vivido hasta antes de conocerlos en lo que es la historia actual del anime. No sabemos cómo les afectó su vida antes de entrar como procesadores al ejército y a pilotar Juggernauts, porque sabemos que después de haber sido expulsados de la República, ellos vivieron en campos de internamiento. No sabemos cómo vivieron ahí, pero por ejemplo de Krena sí sabemos que su familia murió. Entonces puede que varios de estos niños hayan tenido que pasar por situaciones muy difíciles y muy complicadas. No sabemos la historia de Anju, no sabemos el trasfondo que hay detrás de su comentario, pero sí sabemos, como ya mencionaron en el capítulo pasado, que como hubo personas buenas que tal vez les ayudaron o les brindaron algún apoyo emocional o de cualquier tipo, también hubo algunos que les hicieron daño, aún incluso dentro de los 86. Entonces, pues bueno,
Esperemos que nos cuenten un poquito más sobre todo ese pasado que tienen nuestro escuadrón, sus integrantes, porque me parece que todavía hay muchas cosas muy pesadas detrás de todos estos niños y es algo que me parte el corazón. Pero bueno, algo que por ejemplo me di cuenta, no solo en la novela, sino después de reflexionar mucho, es que por ejemplo Krena y Sio son como esa parte emocional explosiva que hacía falta. Y es que bueno, o sea, la mayoría está acostumbrado como a no permitir salir sus emociones. Y es que bueno, o sea, obviamente la cuestión de la batalla, de las muertes, los ha hecho acostumbrarse a tal vez no ser tan expresivos. Pero precisamente por la personalidad y creo que por todas las cosas que han vivido Sio y Krena, pues bueno, o sea, tal vez ellos no tienen ese problema y es su forma de liberarse. No quedarse con las cosas y no decirlo. Obviamente Krena, por ejemplo, enojándose con sus cosas, Sio reclamando la actitud de Elena porque no lo pudo aguantar. Y esto me da un poco de risa porque precisamente cuando están teniendo esta plática en esa sala común, en la mañana antes de la plática con Elena, Sio se le queda abriendo a Krena pensando en eres una maldita porque estoy seguro que si yo no le hubiera gritado, tú le hubieras gritado. Entonces, imagínense esa escena, si de por sí fue intensa con Sio, ahora que Krena lo hubiera hecho, yo creo que hubiera quedado el doble de intensa. Entonces, bueno, otra de las escenas que, por ejemplo, me percaté que no están en la novela es la plática pequeña que tiene Shin con Sio en el hangar cuando hablan precisamente sobre la marca y empiezan a mencionar un poco la historia de este capitán y el trasfondo de este capitán en relación con sí. Esa escena en particular no existe dentro de la novela. Obviamente sí llega, por ejemplo, Fido a entregarle en algún momento del día a Shin la plaquita para que se grabe el nombre de calle, pero toda esa escena de la plática de Sio con Shin no existe. Pero me gustó mucho que también incluyeron esa parte. Después, otra escena que también fue un plus del anime es la escena con Annette. Les digo, estas escenas en su mayoría con Annette se me hace que van a ser totalmente inventadas, pero en este caso me pareció muy bueno. ¿Por qué? Porque bueno, esta escena en particular nos muestra un poco ese paralelismo otra vez entre las condiciones de vida de los 86 y de la gente de la República. Y es que bueno, tenemos esa dualidad de mentalidad increíble donde por un lado están estos chicos y chicas que tienen que vivir todos los días y aprender a seguir adelante después de la muerte de sus compañeros, y por otro lado está la gente de la República que insiste en tener esa venda sobre los ojos, pero sobre todo de ser tan hipócritas como para ni siquiera aceptar que es momento de hacer un cambio de mentalidad. Y es que bueno, sí, podemos hablar y puede decir la gente a lo mejor muchas cosas sobre la actitud de Elena, pero algo que es totalmente reprochable es la actitud de los demás ciudadanos, porque bueno, Elena tan siquiera está equivocándose y está aprendiendo a la mala, sí, pero ella está aprendiendo y está cambiando ese pensamiento tan mal que tienen los ciudadanos de la República que los llevaron precisamente a la situación en la que están los 86 ahora. Y lo vemos porque es precisamente una de las cosas que, por ejemplo, yo tengo problema con Annette. Y es su hipocresía en este punto de la historia. Donde ella, de forma muy desvergonzada, le dice a Elena que no se preocupe, que no le dé tanta importancia a los 86. Y es algo que hace mostrar desde el principio, pero no deja de molestarme. Y lo peor es que ella le dice, tú lo que necesitas es que te apapache y que te consuele después de esta situación que te tiene preocupada. Y sí, es su amiga y lo puedo entender que esté preocupada por Lena. Pero Dios, decir que esta situación no es importante me sacó de mis casillas. Entonces, obviamente Lena la hace entender de alguna forma que pues esto tiene su relevancia, su importancia y que no es algo que pueda dejar de lado. Y es algo que me encanta la actitud de Lena, que podrá ser muy terca en entender ciertas cosas, pero cuando las entiende las defiende. Entonces me gusta que no flaquee ante las intenciones de Annette de seguirla encerrando en esta cajita de cristal que es esta falsa idea de
paz y de tranquilidad que tiene la República, de que aquí no pasa nada, de que lo que estamos haciendo está bien. No. Entonces me encanta que Elena no esté dispuesta a seguir colaborando de esta horrible idea. Y es precisamente que quiero hablar un poco sobre esto porque inmediatamente después de esta plática con Annette tenemos a Elena, quien empieza a recordar de forma así muy rápida una plática que tuvo cuando niña con su padre, que le hizo cambiar un poquito esta perspectiva, de la que luego habla con este amigo de su padre, que es esta persona, este adulto del ejército con el que ella tiene mucha confianza. Y pues bueno, nos muestran que al parecer su padre la había llevado a el campo de batalla, al campo frontal, y eso es lo que ya nos habían mencionado, que fue la única ocasión en la que al parecer Lena estuvo presente y vio las condiciones del frente de batalla. Y pues bueno, esto es importante porque pasan imágenes muy rápidas de lo que ya hablaremos un poquito más adelante. Y pues bueno, Lena se termina totalmente impactada e inmediatamente aparece este señor con quien tiene una plática muy interesante precisamente sobre los ideales de la República. Y es que bueno, él precisamente le expone a Lena que si ella realmente sabía cuáles o qué era lo que representaba su bandera. Lena con mucha seguridad responde que lo que simboliza es la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia y la pureza. Dios, esta plática realmente me duele en el corazón por la hipocresía que representa toda esta nación, y no solo la nación, sino la mayoría de sus ciudadanos. Y es que, bueno, precisamente este hombre, lo que me impacta en su personaje es que, a pesar de ser una persona del ejército y de tener, por ejemplo, un amigo como lo era el papá de Elena Baclev, que él realmente creía fielmente en que los 86 y la gente de la República debían pelear porque pues era su deber, y que esta persona trate de hacerle cambiar esos ideales a Elena, que sí, obviamente la mentalidad de Elena también no es 100% buena porque pues tiene ideas mezcladas, y obviamente ya vimos cómo su personalidad, o más bien su mentalidad y sus creencias, la llevaron a cometer errores que ella ni siquiera se había percatado en su momento con sus procesadores. Esto es importante porque este señor, así como en su momento también antes lo quiso hacer Annette, trata de hacerle ver a Elena que ella no tiene madera para ser una handler. Y por supuesto que se está involucrando mucho con estos procesadores y que no debería de importarle. Le dice de forma muy directa que ella es una persona demasiado idealista y que sus ideales son falsos. Todo su diálogo es wow. Y es que precisamente uno de los problemas que creo que tiene que resolver el personaje de Elena es esa forma idealista, no tanto porque esté mal, sino que es muy extremista. Y a veces eso le provoca que no se dé cuenta cuando precisamente está cometiendo un error, o cuando no está contemplando el trasfondo de sus actitudes. Y pues bueno, obviamente esto ya lo vimos y ya vimos cómo le afectó. Pero me gusta que de alguna forma le resaltan mucho que ella no tiene la madera para handler, y no solo sus cercanos, como lo son su mejor amiga y de alguna forma alguien que es como su tío, sino también los procesadores después en la última conversación que tienen. Y pues bueno, obviamente con todas estas ideas mezcladas en su cabeza, Lena llega a un punto donde explota escuchando el diálogo que siguen exponiendo como reporte la gente del ejército a la sociedad, y cómo la sociedad vive con una tranquilidad, dejando de lado las tristes condiciones en las que viven las personas del frente de batalla, todos estos 86 que están siendo sacrificados, que están muriendo por millones. Y pues bueno, obviamente todo esto culmina en la escena del cementerio, que de aquí les aviso, esa escena no forma parte de la novela. Fue algo que me sorprendió mucho, pero me encanta, y creo que quienes han leído por lo menos hasta el volumen 4 entenderán a qué me refiero. Bueno, hasta el volumen 3. Y es que
Aquí nos muestran un cementerio donde hay unos memoriales con los nombres inscritos de la gente que ha caído. Toda esta gente, cabe aclarar por si alguien no se había dado cuenta, es gente de la República. Aquí no hay ningún 86 y esto se refleja muy claro en la plática que tiene con Shin, donde Shin le cuenta y le expresa que todas esas plaquitas que habíamos notado que él guarda dentro de su Juggernaut, en esa cajita de metal que tienen los nombres, son todas estas personas que fallecieron y han fallecido en sus anteriores escuadrones y en el campo de batalla. Y es que es una ironía completa que la gente del ejército anterior de la República, los que luchaban antes de que entraran los 86 a pilotear los Juggernauts, tengan un lugar donde descansar, que se les pueda ir a dar ese respeto por la vida que ellos ofrecieron ante la causa. Pero los 86, estas personas que realmente se están esforzando y que también están dando su vida por personas que ni siquiera les tienen el más mínimo de respeto, es una completa hipocresía y me da tanto dolor y tanto coraje cuando empatizo con sus condiciones. Y bueno, creo que el diálogo es increíble, el cómo Lena puede entender realmente cuál fue su error. Esta escena en sí no estaba planteada como tal y me gustó mucho que incluyeran las escenas de Annette y de su tío, porque aunque en la novela se nos da a entender esa reflexión que hay y que Lena al final en la noche se conecta precisamente para esta llamada, no se nos muestran estos diálogos y me encanta porque siento que es un plus completamente todas estas reflexiones a las que llega Lena y por su parte también Sio, por el lado de Spearhead, y hacen que este capítulo realmente sea increíble. Por último, me gustaría que nos enfocáramos en la parte final, en la plática final que tienen con el escuadrón. Esto lo menciono porque, por ejemplo, algunas cositas que cambian en el orden cronológico de este capítulo son muchas. Y no podré explicárselos porque tal vez los revolvería, necesitarían leerlos. Eso sí, les digo que si quieren leer la novela, ahorita están adaptando el capítulo 3, pero hay unas escenas que aún no han incluido, que probablemente lo incluyan para el siguiente, por varios como flashbacks súper rápidos que hubieron en este capítulo. Bueno, probablemente esa historia se venga para el siguiente capítulo y pues si no se quieren hacer spoilers, yo les diría que todavía no lo lean hasta la siguiente semana. Si no tienen problema, pueden empezar desde desde la primera parte del capítulo, desde el comienzo del capítulo 3 y seguir de ahí en adelante. Pero bueno, volviendo al tema, es que, por ejemplo, después de la muerte de alguno de los procesadores, lo que sucedía normalmente en el escuadrón es que cada quien se daba su tiempo para tener el luto, como ellos quisieran, en grupo, en solitario, y muchas veces, como se hacía en las reuniones normales, que todos terminaban en el cuarto de Shin, que era lo que les decía, que no en la salita común, sino en el cuarto de Shin, que era el lugar de reunión. En esta ocasión no, y por eso se ve a Shin tan solitario en su habitación. Y es que todos respetaban ese momento, por ejemplo, en el que él se daba el tiempo para grabar los nombres de la persona caída. Y pues todos se dedicaban a hacerse compañía en esos momentos en alguna otra parte del edificio en donde ellos están, donde ellos viven. Y pues bueno, esta escena en sí, les digo, es un poquito diferente en cuanto a estructura, pero la esencia es la misma. Obviamente se omite una parte que no voy a hablar sobre ello. Y pues bueno, nos cuentan de forma muy sencilla esta promesa, por ejemplo, de las placas de llevar los nombres. Y es que imagínense llevar la carga emocional de 561 personas que han fallecido. Wow, yo de verdad no sé cómo le hace Shin para soportar todo ese peso sobre sus hombros, porque él claramente lo dice, y es que yo soy el responsable de llevarlos conmigo. Y si la muerte de una persona en la vida real te duele mucho, ahora toda esa cantidad de personas, y más por el tipo de muerte que tienen tan impactante, Dios, no, eso... La mente de una persona en ese tipo de condiciones debería estar completamente rota. Y por eso sigo pensando que el personaje de Shin es increíble. O sea, no sé cómo le hace para mantenerse tan intacto, tan tranquilo. Y es que precisamente cuando sucede toda esta plática, pues bueno, empiezan a surgir las emociones, pero obviamente lo vemos enfocado en el personaje de Sio.
Y ahora vamos precisamente a eso. Sio nos cuenta que él tenía un capitán que ya se ha mencionado. Y pues nos dice que de esta persona él de alguna forma se apropió o tomó la marca personal, que es este zorro sonriente. Y no nos contaron como tal en completo la historia, y pues me voy a permitir un poquito expandirla para que puedan entender por qué ese sentimiento de Sio tan arraigado con este capitán. Y es que bueno, como él decía, esta persona le recuerda mucho a Elena porque era también una persona bastante idealista y compartía parte de la creencia de Elena de que las personas, los ciudadanos de la República tenían ese deber de pelear. Y pues bueno, esta persona era muy alegre y siempre se esforzaba pues obviamente en seguir peleando, a pesar de que pues obviamente era una persona que no tenía por qué estar ahí, y a eso vamos. La importancia de este personaje, del que muchos del escuadrón de Sio se burlaban, es que precisamente era una persona que, para empezar, era un alba. Dos, el segundo problema importante era que ellos no sentían, o más bien sentían que era como un insulto el que esta persona estuviera ahí, porque él estaba eligiendo estar en el campo de batalla, pero los 86 no tenían esa elección, ellos no tenían ese poder, ellos los obligaron a estar en ese lugar y obviamente estaban ahí completamente en contra de su voluntad, estaban en un lugar donde sabían que podían morir, y a diferencia de esta persona que elegía estar en este lugar, él también tenía la opción y la elección de poder regresar a la República y nadie le diría nada al respecto. Tal vez al caso serían algunas bromas por tratar de ir a pelear, pero aquí la parte impactante de este personaje que causó ese gran impacto en la persona de Sio es que él en una de las batallas, en una ocasión cuando estaban peleando contra la Legión, fue el día en el que él murió, pero él murió porque se quedó atrás para sacrificarse y en el proceso salvar la vida de varios de los procesadores. Él, lo que Sio le reconoce es que al final él nunca se rindió. Y es precisamente lo que lo diferencia, por ejemplo, de Elena, que es algo que hablaremos en un momento más. Y es que él peleó, él nunca regresó, él sabía que iba a morir y que sabía que si se quedaba atrás, si se sacrificaba por todos los demás, no había vuelta, ya no podía seguir adelante. Y precisamente Sio era la persona que estaba más cerca a él en ese momento. El capitán de alguna forma se conectó con él por medio del Pararite y le pidió que lo escuchara a pesar de que no le pusiera atención. Y lo que él le dijo fue que él sabía que lo odiaban, que hablaban a sus espaldas, que ellos realmente no le tenían ningún respeto. Y él lo entendía y no pensaba quejarse por el trato que ellos a veces le daban y el cómo se referían a su persona. Él entendía que pudieran odiarlo y que pudieran despreciarlo. Y él sabía que él no podía ayudarlos, él no podía sacarlos de ese lugar y tampoco podía salvarlos porque la muerte era algo que de alguna forma era inminente para todos los que estaban en el campo de batalla. Entonces él sentía esa responsabilidad de que si los dejaba pelear solo a ellos y él no hacía nada, él no iba a poder perdonarse porque iba a tener una carga muy pesada por esas muertes que él sabía que se estaban produciendo. Entonces, por eso él vino al campo de batalla, porque él quería sentirse perdonado. Pero él entendió que realmente eso era algo que no podía hacer porque no podía ayudarlos, no podía salvarlos, pero tampoco podía sentir ese perdón. Y sus últimas palabras a Sio fue que ellos nunca lo perdonaran. Entonces, cuando esta persona muere, Sio entendió que él había otorgado su vida, no solo por defender a su patria, sino por defenderlos a ellos. Él sabía la importancia de su decisión de quedarse atrás, de pelear, y eso fue algo que impactó muchísimo a este niño. Fue entonces cuando Sio entendió realmente la buena voluntad de esta persona y se sintió mal. Se arrepintió porque él no pudo decirle nada, no pudo agradecerle, no pudo expresarle nada a esta persona que en su momento
dio su vida por ellos. Y es algo que lo diferencia, por ejemplo, mucho de Lena, porque Sio entiende que él no va a pedirle eso a Lena, que ella haga, que ella venga, que ella pelee, porque no son personas iguales, y era precisamente lo que él le explicaba. Y es que él podía, por ejemplo, aceptar sus disculpas, el darle su nombre, pero él no la iba a considerar como una camarada porque ella nunca iba a estar en las mismas condiciones que él. Entonces, es precisamente esta carga emocional que hay, por ejemplo, que también comenta Raiden, de que ellos también se habían portado mal porque ellos se habían burlado de las actitudes de Lena y sí, obviamente de alguna forma tenían cierta razón y cierto motivo para hacerlo. Pero bueno, tomando en cuenta esa responsabilidad que tomó Lena sobre sus acciones, sobre sus palabras, fue que, por ejemplo, Raiden también pidió disculpas. ¿Por qué? Porque era el momento de dejar atrás esos rencores, pero obviamente, igual que Sio, y probablemente que todos los demás, querían hacerle entender a Lena que podían perdonarla por esa falla que había tenido, pero que no iba a ser su compañera y que no era su igual. Entonces, teniendo en cuenta pues obviamente todas estas circunstancias, ellos estaban dispuestos a continuar con su vida y dejar a un lado este pequeño incidente pero intenso que había provocado tantas cosas. Y pues bueno, lo último que tenemos en este capítulo es esa mini charla en la que Lena le recuerda a Shin que él no le había comentado su nombre, él ya se lo da. Y pues en este momento es donde Lena se percata que Shin tiene un apellido muy parecido a una persona que ella conoció. Ella le pregunta sobre un chico llamado Shorei Nousen. Y es aquí cuando vemos cómo Shin por un momento se impacta, ve unas imágenes pasar tan rápido dentro de su mente y nos responde que es su hermano. Wow, este capítulo realmente fue increíble. Pues me gustaría que resaltáramos un poquito algunas cosas que no pude comentarles ahorita en lo que veíamos este resumen, así que vamos a ello. Para las personas que tal vez en su momento no se dieron cuenta, hubieron muchos mini flashbacks dentro de este capítulo. Obviamente fue muy pesado, fue mucha información y fueron muchos sentimientos. Entonces tal vez pudo haber personas que no se pudieron haber dado cuenta de estas cosas que pasaban. Y me gustaría hablarlo precisamente en esta parte, ya que hemos cubrido todo lo demás. Y es que, por ejemplo, cuando Lena está teniendo como ese conflicto mental y antes de hablar con su tío, ella recuerda un poco a su padre. Es algo que esto me gustó porque en la novela no teníamos ninguna imagen, por ejemplo, de su papá, no lo conocíamos. Obviamente sí nos habían mencionado su nombre, pero no teníamos idea de cómo era esta persona. Entonces me gustó que incluyeran esta escena de él con su hija hablando. Esta escena realmente no está completa, falta un pedazo, pero no vamos a hablar de ello porque probablemente sea algo que incluyan en el siguiente capítulo y pues no me gustaría hacerles ese spoiler. Obviamente si hay imágenes que pasan muy rápido, se las pasaré ahorita en el video. Probablemente las estén viendo en este momento, si no las habían visto pues las pueden ver con más detenimiento. Y pues vemos que al parecer algo le sucedió durante esta expedición que hicieron al frente de batalla. Algo que me sorprendió mucho fue que mostraron el lugar en donde estaban viviendo los 86, que si no se dieron cuenta era como estas casitas, que era como los campos de internamiento en donde los tenían cuando ellos todavía no ingresaban a ser procesadores. Todas las personas vivieron en este lugar. Y pues podemos ver que es como un lugar muy amurallado y tienen cercas con picos y cosas por el estilo, y se nota que realmente no vivían en condiciones muy buenas y realmente sí los maltrataban en general a la población de los Colorado. Otra de las cosas que me gustaría hablar es, por ejemplo, el significado que hay en varias cositas que nos ponen. Algo que ya había notado en varios capítulos y que ya les había dicho que era una característica de Shin, es que, por ejemplo, le gusta leer mucho. Y el libro de este capítulo, que es cuando están jugando como al básquetbol y que él está sentado leyendo, me di cuenta que cambió. Y el de esta semana su título está en inglés y es All Quiet on the Western Front.
del autor Erich Maria Remarque. Algo de lo que pude ver es que tiene que ver con una historia de gente joven también, que se ven impulsados por gente mayor que les dice y los invita a que se metan en la batalla. Está, creo que inspirado en la Primera Guerra Mundial, y pues obviamente cuentan todas las desventuras que tienen que vivir estas personas, de la muerte de la gente, de cómo viven en pésimas condiciones, de que el campo de batalla es horrible. Y me gustó mucho porque son detallitos que tal vez, por ejemplo, en la novela no se mencionan, pero me gusta que los incluyan porque quiero darme el tiempo de leerlos. Lo leí muy por encima, una descripción que vi en Wikipedia, y me llamó la atención porque se ve que es una historia intensa, pero me gustó mucho que pusieran ese detalle del libro de Shin. También otra cosa que ya había visto era, por ejemplo, el florero que tiene Lena en su habitación, al cual le hace honores al comienzo del día. Y es que estas flores, por si alguien tal vez no lo sabía, son lirios blancos. Y lo que pude investigar de su significado son la inocencia, la pureza y la belleza. Entonces, esto me parece un poco irónico porque precisamente la República está obsesionada con toda esta idea de que todo es bueno, todo es feliz, todo está bien, todo es perfecto. O sea, es una utopía realmente en la que ellos pretenden vivir. Y pues me parece irónico cómo lo representan en parte con este capítulo, con esta flor que ya se había presentado desde capítulos anteriores, incluso desde el inicio. Y toda esa plática que tienen sobre los ideales de Lena y cómo ella pretende vivir dentro de un mundo donde ella cree que realmente está haciendo lo correcto. Y obviamente es joven, tiene muchas cosas que aprender, y precisamente está aprendiendo a partir de todas esas metidas de pata que está teniendo. Pero me gusta ese gran impacto que están teniendo los personajes de Spearhead dentro de la vida de Lena, porque le están haciendo cambiar, como en su momento, por ejemplo, su papá también le dio otra perspectiva. Bueno, este escuadrón le está haciendo ver cosas que tal vez otros escuadrones no le habían querido manifestar, o no habían tenido la oportunidad o la fortaleza de decírselo a la cara. Entonces me gusta mucho cómo se va abriendo el panorama en la mente de Lena y va comprendiendo más cosas. Algo que me pareció curioso es que le resaltan mucho que no tiene madera para ser handler. Y yo creo que en parte es porque pues Lena, a diferencia de precisamente otras personas con este puesto, pues sí, trata de no ser cruel, pero pues tiene otros defectos. Por ejemplo, esta falsa idea de que yo te apoyo, de que yo confío en ti, de que yo nunca te he tratado como si fueras menos. Entonces, pues bueno, o sea, de alguna forma eso está impregnado en su subconsciente, que tal vez ella ni siquiera se ha percatado de todas estas malas ideas y de estas malas actitudes, que no son malintencionadas, pero en conjunto con cómo ella lo expresa, y sobre todo a veces con sus palabras que no siempre coinciden con sus actitudes, pues bueno, causa ese tipo de conflictos. Y por último me gustaría hablar un poquito sobre las escenas correspondientes a Shin, que también es algo que dije que no creía que lo fueran a hacer de esa manera. Fue muy intenso el cómo presentaron ese momento en el que él tiene el impacto por el nombre de su hermano. Y es que bueno, nos muestran estas imágenes muy rápidas donde parece que vemos a Shin pequeño con quien es su hermano, al quien lo tachan con como con rayitas negras en la cara, como para no mostrarnos su identidad. Aquí sí les tengo que decir que realmente ya nos mostraron al hermano de Shin. No les voy a decir en dónde, pero ya nos lo mostraron. Y no me refiero a estas imágenes, sino que han habido un montón de spoilers en los openings, que tal vez ya sé, algunas personas ya se habrán dado cuenta, otros no les voy a decir cuáles obviamente. Pero los openings y los endings y las letras de las canciones realmente son un spoilers completo, porque esta novela está llena de significados que a veces uno no se da cuenta. Pero estas escenas probablemente nos dan ese preámbulo de lo que veamos en el capítulo siguiente. En general, puedo decirles sin mucho spoiler que me encantó este capítulo. Fue fascinante, me gustó mucho cómo lo hicieron. Le dieron un plus con escenas que no estaban contempladas en la novela.
Y estuve al borde de las lágrimas, de verdad. En el siguiente yo sé que voy a llorar, pero en este estuve a nada. Y de hecho sí lloré como en una parte, pero es por algo que pasa después, no tanto por este capítulo, pero me encanta cómo están logrando todo. Y ese ending estuvo fabuloso, de verdad. Me encanta la banda sonora en general del anime y pues estoy esperando por el capítulo número 5. Así que vayamos a la parte con spoilers porque aquí sí tengo que hablar con los que están o con los que se han leído las novelas. Ahora sí, con los que se han leído las novelas, díganme qué les está pareciendo esta adaptación. Yo la verdad estoy fascinada porque siento que están transmitiendo y a veces hasta superando todas las emociones que nos van relatando en la novela, y eso que han estado reorganizando parte de la estructura de los capítulos porque hay cosas que las mezclan con cosas de otros capítulos, pero aún así pienso que está quedando muy bien. Están creando más lazos entre los personajes y eso me gusta, me fascina, no solo con el escuadrón porque es algo que pues obviamente en las novelas se centran más, por ejemplo, en los 6 principales y en Lena por el lado de la República, y me encanta cómo meten a su tío, a su mejor amiga, el cómo reflexionan con estos personajes y también cómo los propios de Spearhead cuidan, por ejemplo, a Sio, que fue algo que me pareció súper tierno porque Daya lo cuida, Haruto se acerca también a abrazarlo y Shin está súper al pendiente de todo lo que le pasa, y es más, hasta Sio lo ve con cara de, ¿por qué? O sea, ¿por qué me expones? Porque expones mis sentimientos. Y no sé, realmente me encanta cómo están haciendo funcionar la dinámica entre todos los personajes. Y obviamente ya viene la parte, ahora sí que intensa, porque vienen los pasados. Y obviamente ya nos empezaron a mostrar con esa frase de, es que no tienes madera para ser handler, y todos esos avisos de que Elena se separe es porque obviamente ya viene la fatídica noticia del futuro de Spearhead, y eso me gustaría ver cómo va a afectar a los que ven solo el anime porque, por ejemplo, cuando yo leí la novela, a mí sí me dolió mucho porque ellos lo supieron desde un principio, sabían todo lo que iban a pasar, y a pesar de, ya cuando por ejemplo sucede todo esto, y de que se pidieron disculpas y todo, ellos no fueron capaces de decirle, y es que de alguna forma sí querían, siento que protegerla, tal vez no tanto, pero quisieron ser buena onda con ellos, ¿no? Con Lena. Entonces, por ejemplo, algo que me está pareciendo muy curioso es la forma en cómo están mostrando a Shin. Obviamente no están cambiando el personaje y de hecho me está gustando mucho cómo lo manejan, pero sí me parece como que aquí lo están encauzando mejor en cuanto a sus actitudes, porque por ejemplo yo entiendo que hay gente que tal vez al principio no entiende, por ejemplo, cómo es que Shin tiene tanto apego después con Lena, porque obviamente pues están separados por distancia, están estos inconvenientes entre las actitudes de ambos. Y pues bueno, me está gustando mucho porque por ejemplo en uno de los capítulos cuando sucede lo de el reporte ese que Shin llenaba, que era idéntico, que siempre mandaba el mismo, al final se nota como que él sonríe, algo que no pasa en la novela. Y por ejemplo se muestra mucho esa actitud, como ese lado bueno de Shin, que muestra que realmente él es muy amable y todo eso. Y me gusta que lo están demostrando porque sí lo hacen de una forma muy sutil, pero esa parte bonita de Shin de que no solo es inexpresivo y de que es muy callado y todo eso, sino que se preocupa por sus amigos, por ejemplo en este caso por Sio, se preocupa por las chicas, se preocupa por los chicos, por todos en general, cuando mueren todos sus amigos. Me gusta mucho cómo lo están manejando y espero que la gente realmente pueda entender porque Shin y Lena empiezan a tener esa conexión. Espero que lo sigan haciendo igual para los siguientes capítulos, porque si no siento que pueden provocar un descontento tal vez entre las personas si no logran transmitir esa unión entre ambos, sobre todo después para lo del romance, que también siento que es una cosa complicada. Si no tienes problema con los romances que no tienen mucho sustento, pues bueno, no hay ningún inconveniente, pero hay personas a las que tal vez las actitudes de Elena pueden hacerles que les disguste el hecho de que estos dos empiecen a tener como sus cosas, ¿no? Y pues bueno, no sé, en general este capítulo me gustó muchísimo. Me gusta cómo lo están haciendo y simplemente quiero ver el siguiente porque sé que va a estar muy intenso y sobre todo
voy a llorar porque a mí me pesa mucho la historia de los hermanos. Me duele mucho con todo lo que tuvo que pasar Shin, todo lo que tuvo que pasar Rey. Y pues bueno, precisamente es a partir de aquí que vamos a ver, y no solo en esta parte de la historia, sino cómo le afectan los siguientes volúmenes el objetivo que tiene de encontrar a su hermano. Y es algo que por lo menos a mí me fascina mucho porque es algo que marcó la vida de Shin completamente. Y siento que si no fuera por Rey, si no hubieran incluido el personaje de Rey y cómo se relaciona con Lena, no tendrían todo esta pareja, sus amigos, todo ese trasfondo de unión. O sea, siento que Rey es una parte fundamental de esta historia y ya quiero que la gente vea cómo se relacionan los hermanos y van a empezar a saltar las dudas. Entonces, sobre todo por la habilidad de Shin que no la han mostrado. O sea, eso me encanta, que siguen manteniendo ese misterio, y siento que la gente no se ha dado cuenta de que hay algo más grande que la muerte de su hermano. Entonces, nada, simplemente quiero decirles que estoy muy feliz y que espero con ansias el capítulo número 5. Por ahora demos por concluido el capítulo número 4 llamado Nombres Reales.